tengo que empezar por decirte que en Cuba no había cine. El cine, como industria, se crea en Cuba al triunfo de la revolución. El primer decreto cultural que firmó la revolución el 23 de marzo del 59 fue la creación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, conocido mundialmente como ICAIC. Bueno, se crea el ICAIC, que se hace firme el 24 de marzo, cuando sale el decreto en la Gaceta Nacional. Por eso es que el ICAIC festeja su aniversario el 24 de marzo. Santiago Álvarez había acabado de regresar del exilio en El Salvador. Bueno, en Cuba se había producido un cambio político importantísimo. Fidel y los rebeldes habían vencido a la dictadura de Batista, que llevaban los últimos 7 años, fue excesivamente cruenta. Santiago era un hombre ya cercano a la cuarentena cuando aquello, tenía un poquito más de 40 años. Y había estado trabajando antes de irse al exilio en los archivos musicales de la antigua CMQ, hoy día ICRT, Instituto Cubano de Radio, Difusión y Televisión. Y él regresa a su exilio y se reincorpora a sus actividades en la CMQ, que todavía se sigue llamando CMQ. Cuando se crea el ICAI, Alfredo Guevara, que lo conocía, puesto que había una sociedad cultural en nuestro tiempo, Alfredo llamó a trabajar al ICAI a todos aquellos conocidos de él que estaban en esta sociedad en nuestro tiempo. Santiago empieza en el ICAI como productor. En todo el primer año de la revolución y los 6 primeros meses prácticamente, en el cine no se reflejó ningún cambio político. Y entonces se decide por Alfredo, la dirección del ICAI, nacionalizar estos cines y le dan a Santiago la responsabilidad de crear un noticiero semanal para cine, que se llamaba Noticiero ICAI Latinoamericano. Bueno, ¿en qué momento se dio ese paso? En el 60 se crea el noticiero. 6 de junio del 60. Esa fue la escuela de Santiago. Now él lo hace en el 65. Documental que tiene 6 minutos. Santiago llega a una delegación norteamericana a Cuba y le regalan el disco que había acabado de salir de Lina Horne, cantando Now, que es una versión de Havana Island, que es una canción hebrea de autor desconocido. Santiago, cuando oyó la música, se impresionó tanto y decidió que iba a poner la imagen en esos 6 minutos. En esos años era un momento muy duro de la lucha por los derechos civiles de los negros. Era uno de los momentos más fuertes en esta situación. Y Santiago había vivido de cerca el racismo en los Estados Unidos. Y cuando le regalan este disco, él busca las imágenes que había de la lucha en los Estados Unidos en aquel momento y monta ese documental, porque él siempre estuvo muy marcado por las cosas que vio contra el racismo y los latinos en general, pero mucho más contra los negros. Toda la obra de Santiago está marcado por los hechos que ocurrían en ese momento en el mundo. Santiago fue un hombre que siempre tuvo muy claro cuáles eran sus ideales revolucionarios. La defensa de los más oprimidos. Y utilizó las mismas imágenes de los norteamericanos para combatirlos a ellos. Muchos grandes cineastas en América Latina te hablan de que el cine documental para ellos lo dividen, sobre todo los brasileños, antes de Now y después de Now. Now rompió con todo. Santiago no tuvo ningún complejo en filmar revistas para lograr las imágenes que él necesitaba, e incluso después más adelante en su trabajo, cuando no tenía ni revistas o periódicos, fotos fijas, para lograr lo que él quería, mandaba hacer un dibujo animado. Hay varios documentales de Santiago que tienen un dibujo animado insertado para él poder lograr
decir al público lo que él quería transmitirle. Fue un hombre que no solamente hizo una labor política importante, desde el punto de vista cultural, Santiago le aportó mucho al cine documental. Creó, inventó métodos nuevos de hacer cine. Era un apasionado del cine documental. No tuvo nunca la más mínima duda de que eso es lo que él quería hacer. No usó el documental como desgraciadamente lo usa mucha gente de trampolín para después caer en la ficción. Él decía que la ficción para él que no había nada más rico y más fuerte que la propia realidad. Pienso que es prometedor el futuro en cuanto a Santiago. El hecho de que este año que se terminó ahora, la UNESCO le haya otorgado a los archivos del Noticiero ICAI ese importantísimo premio, el Premio Memoria del Mundo, yo creo que es el mayor reconocimiento que ha tenido la obra de Santiago, porque es la historia de la revolución, la historia de Cuba después del 59. Para Santiago el Noticiero ICAI lo era todo. Él decía que él quería más el noticiero que sus propios documentales. Entonces para mí, no me cabe duda que la obra de él seguirá siendo, ¿cómo decirte?, como un leitmotiv, un impulso para las futuras generaciones.